Imperio del Terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. Todos sabíamos que ahí pasaban cosas raras. Lo sabían mis abuelos cuando empezaron a construir. Lo sabían mis padres, mis tíos. Y nosotros, los nietos, lo sabíamos también. Era algo normal. Vivíamos con eso. Nos acostumbramos a escuchar pisadas que subían y bajaban las escaleras muy rápido. Y al momento de revisar quién era, no encontrar a nadie. Nos acostumbramos a que las cosas de un cuarto desaparecieran y aparecieran a su antojo. También los ruidos en la cocina o las sombras en la noche. Esas eran cosas del día a día. Sin embargo, no todos sabían de la fragilidad de esa casa, la espiritual, por llamarlo de alguna manera. Cualquier tontería, cualquier acción inapropiada, terminaría por romper esa frágil línea en la que vivíamos. La casa en la que crecí estaba situada en un terreno enorme. Era una colonia popular, palabra que utilizaban para no decir pobre o marginada. Mis abuelos paternos compraron el terreno y empezaron a construir cuartos a diestra y siniestra. El terreno se empezó a edificar más como un laberinto que como una casa. Mis tíos, al hacerse mayores, continuaron con la construcción, y mi padre hizo lo mismo cuando se casó con mi madre. Diario, lloviera, relampagueara o temblara, sin falta, mi abuela y mi tía paterna rezaban en el cuarto de costura. Ellas eran costureras, y apenas daban las 6 de la tarde, detenían el trabajo para rezar. Terminaban las oraciones pidiendo por el bien de la familia y por el bienestar del hogar. Había 2 cuartos prohibidos en toda la casa, que incluso tenían candado, donde la casualidad o la tragedia advirtieron a toda la familia. Mi tío paterno construyó alrededor de esos cuartos grandes cuando embarazó a mi tía. En un inicio, mi abuelo los construyó para guardar herramientas y cosas viejas, pero cuentan que una tarde, cuando era joven mi abuela, vio a un niño ajeno a la casa entrar a uno de esos cuartos. Su único hijo dormía en la cuna y otro apenas venía en camino, faltando 3 meses para conocerlo, por lo que entró a la habitación buscando a ese niño misterioso. En el cuarto no vio nada. Sin embargo, una pequeña ventana pegada junto al techo conectaba los 2 cuartos. Mi abuela dice que de la nada empezó a sentir mucho miedo. Y cuando levantó la mirada, pudo ver, a través de la ventana, a un niño muy pálido recargado, mirándola mientras le sonreía. Ella gritó de terror y trató de salir del cuarto, pero un dolor en el vientre le impidió caminar y continuó gritando mientras caía al suelo. Cuando despertó, estaba en casa de la partera de la colonia. Mi abuelo la encontró desmayada y con mucha sangre en las piernas. Ahí por culpa de un niño, como ella decía, había perdido al suyo. Esos cuartos quedaron ahí abandonados hasta que mi tío se juntó y empezó a construir, y se cerraron definitivamente cuando la esposa de mi tío entró al cuarto de al lado de la desgracia, y ahí perdió también a su bebé. Cuando eso pasó, yo ni siquiera había nacido. Dicen que también vio un niño. Ella solo se lo contó a mi tío y a mi abuela. Lo demás son especulaciones. Pero desde entonces, esos 2 cuartos estuvieron cerrados con candado. Nadie se atrevió a meterse ahí. La casa era bendecida una vez por mes. Llegaba alguien de mis tías con agua bendita para que se regara en toda la casa, algo que ya todos veíamos muy normal. 3 familias vivíamos ahí. Mi tío era el mayor, mi tía le seguía y después mi papá, cada quien con su respectiva pareja y sus hijos. Todo estaba interconectado. La sala, comedor y la cocina eran comunes a los habitantes y muy grandes. Juntos pero separados. Cada familia hacía su súper, su propia comida y bueno, a mí me parecía que vivíamos muy bien. Mi padre era el menor de los hijos y yo su primogénito, por lo que tenía primos mucho más grandes que yo. Mientras yo apenas tenía 13 años y una hermana pequeña de 5, mi tío el mayor tenía 2 hijas. Mi prima Ana, de 18, la mayor, y Mari, de mi misma edad. Mi tía tiene una hija de 17 años, Luz, y Pedro, de 14. El tema de esta historia se ha comentado muchísimo en la familia a lo largo del tiempo, siempre con miedo, dudas y coraje. Todo comenzó cuando mi prima la mayor, Ana, de 18 años, hija de mi tío paterno,
empezó a salir con Roberto. O bueno, apenas se estaban conociendo, pero las intenciones eran claras. Este tipo era todo un partidazo, un hombre guapo, de 20 años, dizque de buena familia. Eso decían porque la familia de Roberto tenía dinero. No eran millonarios, pero tenían lo suyo. Y mi prima estaba muy entusiasmada con el muchacho. Ella no era fea, pero tampoco bonita. Su encanto para mí estaba en que era muy lista y muy amable. Sabía cómo socializar y era muy simpática. Ana siempre estaba acompañada de Luz, hija de mi tía paterna. Más que primas eran como hermanas, y sus padres la dejaban salir juntas a dar la vuelta, aunque no las dejaban regresar muy tarde. Era cuando Ana y Roberto aprovechaban para platicar, siempre con Luz como chaperona. En la colonia todo se sabía, y mi papá, que quién sabe cómo se enteró, le contó a mi mamá de esa relación. Una tarde fui al patio. Este era muy grande y tenía miles de plantas y flores. Yo buscaba en la tierra un lugar para poder enterrar a mi canario. Me gustaba tener muchos animales, pero algunos se me morían. En eso andaba cuando vi que había un pedazo de tierra suelta. Alguien había escarbado ahí no hacía mucho tiempo y decidí averiguar. Con un palo empecé a sacar la tierra y descubrí el tesoro que ahí habían escondido. Era una fotografía. Estaba enrollada en una cinta rosa y tenía algo escrito detrás. La desenvolví y descubrí el retrato. Era de Roberto y detrás tenía escrito algo en tinta roja, palabras de amor y cosas así. También, junto a la fotografía estaban enterradas otras cosas. Había un corazón como de pollo y más listones. Eso expedía un olor muy extraño, y lo entendí. No es que supiera mucho del tema, sin embargo comprendí que eso era una brujería. Un amarre para el tal Roberto. Yo tomé la fotografía y la guardé en el bolsillo del pantalón, y todo lo demás lo volví a enterrar. Al otro extremo del patio, junto a los rosales, enterré a mi canario. Fui a mi cuarto y guardé la fotografía. No supe por qué o para qué lo hice, pero me sentía como un investigador. Había descubierto algo y me emocionaba. En ese momento lo veía como un juego, como cuando las niñas ponían dentro de un corazón el nombre del chico al que querían, junto a su nombre. No me imaginé todas las consecuencias que eso traería. Creo que 3 días después, mientras comíamos en nuestros cuartos, salió el tema de mi prima. Fue mi papá el que comenzó. Ayer vi al Roberto salir de la casa de mi hermano, dijo como no queriendo la cosa, aunque a mi papá le gustaba el chisme. Pues ya es novio de tu sobrina, y habló con tu hermano. Tu cuñada me contó, respondió mi madre mientras servía más comida en su plato. Pues mi hermano no me ha contado nada, pero entonces la cosa va en serio. ¿Crees que se casen? Yo estoy seguro de que sí se van a casar, contesté sin querer. Ambos se me quedaron mirando muy atentos. ¿Por qué tan seguro o qué?, me preguntó mi padre con esa mirada que parecía atravesar. No, pues yo nomás digo, contesté recordando el asunto con la foto y que no había compartido con nadie. Es muy rápido para que se casen, dijo mi madre concluyendo con el asunto. Mi madre y mi tía fueron una mañana a hacer el súper juntas. Yo también me preparaba para irme a la escuela. No, mamá, no lo encuentro, dijo Ana con voz resignada, mientras daba alcance a mi madre y a mi tía. Pues ni modo, ya vamos y luego aparecerá. Ya ves que luego así pasa con las cosas en esta casa. ¿Qué están buscando?, preguntó mi mamá. Le dije que pusiera la foto de su novio en un marco, pero ya no lo encuentra, le contestó mi tía, y todos nos fuimos a nuestros asuntos. Yo me quedé callado. Solo miré a mi prima pensando en lo hipócrita que era. Pensé contarles a mis papás lo de la foto, volver a enterrarla o simplemente olvidarme del asunto. Iba a medio camino cuando me percaté que no traía el dinero. Pensaba comprarme otro canario, así que regresé rápido a la casa y entré a mi cuarto. Desde ahí pude escuchar cómo mi tía regañaba a Luz. Le gritaba bien feo y hasta de groserías le dijo. Yo tomé el dinero y no hice caso a los gritos. Escondí mis ahorros debajo de la cama hasta el fondo. Ahí puse también el retrato embrujado de Roberto, para que me ame, para que se enloquezca y para que se case conmigo. Algo así decía el retrato, y la boda empezó a planearse unas semanas después. Mi madre y mi tía debatían la razón de que Ana se fuera a casar tan rápido. Ambas concluyeron, a su manera, que seguramente mi prima estaría embarazada, mientras los padres de Ana hacían las preparaciones para la pedida de mano. Yo me preguntaba acerca de la efectividad de esas brujerías o amarres. Al principio lo veía como un juego, algo de una chica enamorada, pero ahora me cuestionaba cada vez más si eso estaba bien o estaba mal. Se preparó una comida para recibir a la familia del novio.
todos estaríamos presentes cuando Roberto pidiera la mano de mi prima, entregar el anillo y todo ese espectáculo. Los papás de Roberto llegaron. La mamá se veía una señora insoportable. Comimos, se brindó por la pareja, los padres del novio hablaron, el novio dijo lo esperado, entregó el anillo de compromiso y se fijó la boda para dentro de 2 meses. Esa misma noche, cuando la comida terminó y ya todo el mundo estaba en sus respectivos cuartos, escuché a mis padres comentar el suceso. Mi madre ya no creía que Ana estuviera embarazada, según dijo, pues si así fuera, se hubieran casado aún más rápido. Ambos concluyeron que a los dos se les veía muy enamorados y que seguro serían muy felices. Los días pasaron y se hacían los preparativos de la boda. Yo no estaba muy enterado, más que por lo que me contaban mis primas, o escuchaba lo que decía mi madre. Todo iba con normalidad, hasta aquella tarde que escuché gritar a mi abuela, como una desesperada. Ella le gritaba a mi abuelo, pero todos salimos a ver qué pasaba. Llegamos al patio y mi abuela seguía gritando, señalando a los cuartos prohibidos, preguntando quién había quitado la cadena y el candado. Nos quedamos atónitos. No sabíamos qué decir ni qué responder, pero sé que todos sentíamos miedo. La llave del candado la tenía mi abuela en su cuarto. Fue a revisar y confirmó que ésta seguía en su poder. Por lo que no hubiera abierto los cuartos lo había hecho quitando el candado a la fuerza, pero nadie aceptó ser el responsable. Se tuvo que ir por otra cadena y otro candado para cerrar los cuartos, pero según mi abuela, el daño ya estaba hecho. La cara de preocupación que puso me aterró. Siempre nos dijeron desde niños que no nos acercáramos a esos cuartos. Estaba prohibido. Sabíamos que ahí tenían atrapado algo malo. Fue entonces cuando mi papá nos contó la historia de esos cuartos. Como dije, en la casa siempre hubo esa mala vibra, pero después de esa tarde, todo empeoró. Apenas ya oscurecía y se sentía un frío muy extraño. Había una carga como de pesadez que se sentía en el cuerpo y un aire de molestia general. Yo hacía la tarea en mi cuarto, cuando sonó un golpe muy fuerte. Después los gritos de mi abuela y mi tía sonaron por toda la casa. Fui a toda prisa a ver qué pasaba. Ellas ya estaban afuera del cuarto de costura y le contaban a mi tío lo que había sucedido. Estábamos rezando el rosario y de la nada se cayó, como si lo aventaran, dijo mi abuela señalando el Cristo hecho pedazos. Era uno muy grande. Estaba colgado en la pared del cuarto de costura y de la nada, según decían, se había caído solo. Los ataques fueron en aumento y Ana fue la que más los resintió. Se escuchaban más fuerte las pisadas en el techo cuando era de noche. A veces golpeaban las puertas en la madrugada y cuando andábamos por la casa nos sentíamos observados. Mi prima Mari, hermana de Ana, me decía que en su cuarto se sentía mucho frío y que Ana se despertaba en la madrugada llorando o gritando. No podía dormir bien y decía que alguien la observaba en su cuarto. Ana se veía cada vez más pálida, muy delgada y se miraba enferma. Se dijo que eran los nervios por la boda. Le dieron tés de muchas hierbas para que pudiera dormir. El sacerdote y las amigas más religiosas de mi tía fueron a rezar a la casa, pero nada de eso funcionó. La casa se empezó a llenar de moscas, y con todo lo que sucedía, mi madre dijo que seguro había algo de brujería en todo esto. Escuché cuando se lo decía a mi papá. Era de noche y hablaban en su cuarto. Los dos concluían que las cosas que pasaban eran muy raras y el ambiente era terrorífico. Tal vez le hayan hecho brujería a la casa o a alguien de la familia. Les pregunté a las mujeres si habían encontrado bolsas con suciedad o animales muertos fuera de la casa, pero dicen que no, mencionó mi madre. Entonces fue como si la idea o la respuesta llegara a mí. No era que alguien le hubiera hecho brujería a un miembro de la familia, era que alguien de la familia había hecho brujería, y eso afectaba a todos. En ese momento los perros de la casa empezaron a aullar como desesperados. Pareciera que los estuvieran golpeando muy fuerte. Sus ladridos eran lastimeros. Nadie quiso bajar a ver qué pasaba. Nadie quería salir de sus cuartos cuando oscurecía. Al día siguiente, me parece, cuando regresé de la escuela, mis pájaros estaban muertos, todos en sus jaulas y sin signos de haber sido golpeados o envenenados. Los puse en una caja de zapatos, todos juntos para enterrarlos. Me fui al patio y empecé a cavar el hoyo, todo sin dejar de llorar por mis animales. Recordé la vez que había cavado y encontré el retrato y lo que había dicho mi madre de la brujería. Fue entonces cuando el dolor se combinó con la rabia. «Oye», me dijo una voz detrás de mí. Volteé y no encontré a nadie. Me empezó a dar mucho miedo y me apuré a hacer el hoyo. «Oye, carajo», volví a escuchar cerca de mí, seguido de unas risas. Me levanté olvidando la caja y me eché a correr para mi cuarto, pero algo me jaló del pie y me hizo caer.
Tenía mucho miedo. No podía gritar, era como si algo me lo impidiera, y la respiración se me iba. Algo me empezó a jalar de los pies con mucha fuerza. Yo luchaba para aferrarme al suelo, pero no tuve éxito. Sentí unas garras aferradas a mis piernas, pero no había nada sujetándome. Me sentí como en un sueño, y muy dentro de mí supe que debía ser fuerte para liberarme, o que eso que me jalaba terminaría por acabar conmigo. Así que con todas mis fuerzas empecé a gritar, y esa cosa me soltó. Unos momentos más tarde mi madre ya estaba conmigo, y me ayudaba a caminar a los cuartos. Yo seguía llorando y gritando. A pesar de escuchar que mi madre me preguntaba qué me pasaba, yo no podía contestarle. Unos minutos más tarde, pude decirle lo ocurrido, y decidí contarle de la otra cosa. Le enseñé el retrato y mis sospechas de lo que ocurría. Con razón se van a casar tan rápido, dijo mi madre. No le vais a decir nada de esto a nadie, en lo que voy a ver a mi comadre. Su comadre era disque bruja, leía las cartas y esas cosas. Ella guardó la fotografía y acordamos guardar el secreto. Cuando volvimos al patio, mis animales estaban regados. Los habían sacado de la caja y aventado. Entre ella y yo, los guardamos y los enterramos. Los planes de boda seguían. La fecha estaba cada vez más próxima. El ambiente en la casa no se relajaba, y Ana se encontraba cada vez peor. Se veía más enferma, desganada, marchita, y según lo que nos había dicho, era la que más sufría de las cosas de terror. Se le había subido el muerto y no podía dormir, o eso le dijo mi tía a mi mamá. Ya la boda estaba a menos de una semana. Fue un martes en la mañana. Estábamos preparándonos para nuestras actividades. Yo irme a la escuela y mi mamá llevar a mi hermana a la suya. Papá ya se había ido a trabajar. Y de repente, un grito de dolor, el más horrible que haya escuchado, llenó toda la casa. A ese grito le siguieron otros llenos de llanto. Fuimos corriendo a ver qué sucedía. Mi prima Ana estaba muerta. Mi tía la tenía abrazada mientras gritaba y lloraba. Mi prima estaba junto al cuerpo de su hermana, también llorando. Lo que siguió fue terrible. Todos lloramos su partida. Llegaron los servicios médicos y todo ese papeleo legal. Oficialmente murió de un infarto. Dicen que tenía un problema en el corazón, que es muy difícil de detectar hasta que te ataca. Eso fue la versión de los doctores. Se le hizo el velorio ahí en la casa y el día siguiente fue el entierro. Se le sepultó vestida de novia. Las tonterías que se hacen, se pagan, me dijo mi madre, y tenía razón. Ya ves tu prima, por las tonterías de amarres y eso provocó que en la casa se desataran todos estos terrores. ¿Quién sabe qué habrá visto antes de morir que le provocó el infarto? Me comentó mi mamá, y después de eso le contamos nuestro secreto a mi padre. Mi comadre dijo que, si sacaste la foto, el amarre no debió de hacerse. Pero pues quién sabe. Dijo mi mamá, y pensamos que las cosas habían concluido. Casi 2 meses después había pasado, y el ambiente era el mismo, igual de pesado y con ese toque de terror. Los padres de Ana y su hermana estaban deshechos, y ya casi no salían de sus cuartos. Yo pasé a visitar a mi prima. Ella estaba organizando unas cosas. Estaba sola. Mis tíos habían salido a la iglesia. Querían hacer una misa a mi prima por el día de su cumpleaños, que sería en unos días. Ella guardaba en una caja cosas de Ana, sus pertenencias pues. Me llamó la atención una libreta. Tenía estampas en la portada y mi prima la limpiaba para guardarla. ¿Era de Ana?, le pregunté. Sí, luego aquí escribía cosas del mandado o cosas suyas. Yo la tomé. ¿Esta era la letra de Ana?, le pregunté. Sí, era su letra. Dame, no seas chismoso, me dijo. Ahorita regreso, le comenté. No te vayas, no me gusta quedarme sola. Yo le dije que tenía que ir al baño, pero que regresaba rápido. Fui corriendo hasta donde estaba mi madre y le pedí que me enseñara la foto de Roberto. Mamá, esta no es la letra de Ana, le dije. Acabo de ver en su cuaderno su letra y no es esta. Mi madre me iba a decir algo cuando unos gritos de pelea se escucharon en la calle cerca de la casa. Salimos a ver qué pasaba. Mi tío estaba peleándose a golpes con Roberto. Mi tía jaloneaba a mi prima Luz, todo entre gritos y groserías. Bajó la mamá de Luz para ver qué pasaba y fue contra mi tía. En un momento se hizo un borlote. Mis abuelos salieron. Mi papá, que en ese momento llegaba, quitó a mi tío de encima de Roberto, que estaba todo golpeado. Se estaban besando, dijo mi tío todo agitado. Este cabrón se estaba besando con Luz. Mi hija no tiene ni 2 meses de fallecida y estos malditos ya se entienden, dijo mi tía mientras se jaloneaba con Luz y con su mamá.
Ya para entonces hasta los vecinos habían salido a ver qué ocurría. Los padres de Ana se pelearon contra los de Luz, mis padres y mis abuelos intentaron calmar la situación. Después llegaron los padres de Roberto, ya que el borlote empeoró. «Estás loca. Era el novio de tu prima», le dijo mi abuela. «Me voy a casar con él. Si nos queremos, ¿qué importa? Ana ya está muerta», le contestó mi prima, y mi abuela a su vez le respondió dándole una cachetada. Mis tíos apoyaban la relación de Luz con Roberto, por lo que mis abuelos, que no estaban de acuerdo con esa locura, como ellos decían, los corrieron de la casa. Mi mamá les enseñó la foto a mis abuelos y a los padres de Ana. Solo mintió, dijo que la foto la había encontrado ella, y apenas hace unos días. Mis tíos y primos se fueron de la casa. Mis abuelos llevaron a sacerdotes para bendecir la casa y las cosas se calmaron un poco. 2 meses después, mi prima Luz se casaba con Roberto. Obviamente no invitaron a nadie de la casa, y se especuló que mi prima también tuvo la culpa del deceso de Ana. El ambiente en casa se calmaba por algunos días, para después venir más fuerte y agresivo. Todo culminó cuando mi abuelo encontró a mi abuela muerta, en uno de los cuartos prohibidos, en donde años atrás hubiera perdido a su bebé. A ella le aterraban esos cuartos, así que nunca entendimos qué o para qué estaba ahí. Murió de un ataque al corazón, al igual que Ana. Después de eso no soportamos vivir ahí y poco a poco nos cambiamos. La casa se vendió y se construyeron ahí departamentos. El abuelo heredó a mi tío y a mi padre por partes iguales, y así terminó nuestra historia con esa casa. Por cierto, Luz no pudo ser feliz con Roberto. Cuando tenía 6 meses de embarazo, hubo problemas y su bebé no se logró. Ella, por las complicaciones, falleció unos días después en el hospital. Nos enteramos de eso por amistades en común. Dijo mi madre que esas cosas se pagaban caro, y sí lo creo. Nunca más tuvimos contacto con esa parte de la familia.